7 sellos, ¿verdad? Pero en este capítulo nos habla acerca de la apertura de 6 de estos sellos. Vamos a orar, Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos alimento, explicación, comprensión, Señor, de las cosas que pasan en este mundo, de nuestra vida. Encontramos consejo, Señor, consuelo, fortaleza. Encontramos provisión, bendición, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es pan, es el alimento que necesita cada día nuestra vida, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos hable, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, entonces estamos en Apocalipsis capítulo 6 y estoy leyendo la versión Reina Valera. Versículos 1 al 2 dice así. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Mucha gente interpreta a este personaje y dice, es el Señor Jesucristo. Está montado en un caballo blanco, ¿verdad? Y está saliendo, digamos, hacia el mundo con la victoria, ¿verdad? Porque Él es vencedor y sale venciendo para vencer. Bueno, quiero decirles que esa no es la interpretación correcta, porque lo que sucede más adelante en el mundo, que es consecuencia de eh, este caballero, ¿verdad? No es positivo, ¿verdad? El reino de Jesucristo va a traer paz, va a traer que ya no haya más dolor, ya no haya más angustia, ¿verdad? Y este libro, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, que habla acerca de el libro que tiene los 7 sellos, ¿verdad? Ese libro de los 7 sellos representa lo que ha sido la historia de la humanidad y el destino de la humanidad. Desde la creación, ¿verdad? Vemos nosotros al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que desde el principio ellos están coordinándose para establecer el mundo. Y después viene, digamos, todo el desarrollo de la humanidad, cómo el ser humano cae en pecado, cómo pues la gente se va depravando cada vez más en el transcurso de la historia, cómo crecen o se levantan grandes imperios, grandes gobernantes, cómo la maldad, ¿verdad?, del mundo va avanzando, viene el diluvio, ¿verdad? Y después del diluvio pareciera, ¿verdad?, como que nuevamente iba a empezar la humanidad, ¿verdad?, con un nuevo comienzo, ¿verdad?, con estas 3 familias que eran 3 familias que descendían de Noé, ¿verdad? Se esperaba que hubiese un resultado piadoso, ¿verdad? Que la humanidad fuese una humanidad nuevamente piadosa, pero nuevamente hay una desviación, ¿verdad? Están Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Vuelven a poblar el mundo y sin embargo, pues la maldad continúa hasta que viene nuestro Señor Jesucristo como parte de ese plan divino que Dios había establecido para traer redención y un cambio en la vida de la humanidad, ¿verdad? Entonces, desde Génesis, ¿verdad?, que nos habla acerca del comienzo de las cosas, el principio de las cosas, Apocalipsis nos está hablando acerca de la conclusión de estas cosas. Y en este libro de los 7 sellos, ¿verdad?, Dios empieza a cumplir sus juicios sobre la tierra. Bien, como hemos visto la clase pasada, solamente Jesucristo es digno de abrir ese libro. Él es el único digno de desatar
esos juicios, ¿verdad? De desatar esas cosas que están por venir. Ujú. ¿Por qué Él es digno? Bueno, ya lo comentamos, ¿verdad? Él hizo un servicio por la humanidad en obediencia a Dios, comprando a toda la humanidad con su sangre preciosa, viviendo una vida santa, ujú, y padeciendo en obediencia hasta una muerte, ¿verdad? Una muerte vil, como fue la muerte de cruz. Bien, entonces este caballo blanco es un dictador, representa un dictador que se levanta o está por levantarse ya en nuestros tiempos, ¿verdad? Que también en otra parte la Biblia le identifica como el anticristo, ¿verdad? ¿Por qué tiene una vestidura blanca? Bueno, él imita, digamos, la gloria de Dios, ¿verdad? La santidad de Dios, ¿verdad? Es un engañador, ¿verdad? No hay mejor mentira que la que se parece a la verdad, ¿verdad? Entonces, este hombre astuto, este hombre sagaz, viene aparentemente, ¿verdad?, a traer una nueva etapa en la historia de la humanidad, pero sus propósitos son de acuerdo a los planes, ¿verdad?, de Satanás. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Que todo el mundo le adore, ¿verdad? Vino, dice la palabra, a robar, matar y destruir, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Pues a través de desviar a las personas de su mirada que tienen en Dios para que la pongan en un hombre. Mucha gente va a decir, este es un superhombre, este es un hombre magnífico, este es un gran gobernante, este es una persona muy inteligente. Y de hecho sí, va a tener mucha inteligencia, pero dice la palabra que está motivada por las tinieblas. Así es que este dictador, ¿verdad? Porta una corona, ¿verdad? Que significa autoridad y tiene un arco para vencer, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo no utiliza un arco, ¿verdad? Entonces, por eso también nos damos cuenta que no es el Señor Jesucristo, ¿verdad? El arco es más bien del hombre, ¿verdad? Es un instrumento, ¿verdad? Que también, por ejemplo, si ven la idolatría hacia la Diana, ¿qué tiene en su mano, verdad? Tiene un arco, ¿verdad? Entonces, el arco es más bien un instrumento del ser humano, ¿verdad? No es un instrumento de Dios. Bien, vamos más adelante a la siguiente parte, que es los versículos 3 al 4. El Cordero entonces abre el segundo sello y dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo o rojo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto es lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? Desde las guerras, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y no sabemos si se va a dar la Tercera Guerra Mundial, posiblemente sí, no sabemos cuándo pueda ser, pero ahorita el conflicto, ¿verdad?, con Israel y las demás naciones está candente, está muy fuerte. Necesitamos orar, ¿verdad?, que Dios proteja a su pueblo, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad?, que se cumpla lo que dice en su palabra. No podemos orar que no haya guerra, porque es lo que dice la palabra de Dios, que habiendo sido abierto este sello, es lo que vamos a estar pasando. Vamos a estar pasando guerras, pero sí podemos orar que los santos de Dios sean librados. Amén. Bien, fíjense que la paz no es algo que sea, digamos, parte de la naturaleza humana. En Adán y Eva, antes de que cayeran, sí había la paz de Dios, pero una vez que el hombre cayó, hay angustia, hay envidia, hay coraje, hay resentimiento en el ser humano, ¿verdad? Eh, hay intranquilidad. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente este caballero se le da la autoridad de quitar la paz. A veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿verdad? Ahora que fue lo de la pandemia, mucha gente que estaba buscando por conseguir un tanque de oxígeno, ¿verdad?, que costaban 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos, decían, ahora me doy cuenta de la importancia del aire, del oxígeno,
que normalmente lo respiramos, ¿verdad? Sin que nos cueste nada, ¿verdad? Pero tener oxígeno concentrado es muy caro. Es muy caro y más en esos tiempos, ¿verdad? En los cuales pues toda la gente necesitaba un tanque o mucha gente necesitaba un tanque, pues se da uno cuenta realmente del valor de las cosas. Como se decía ahorita en la oración, nos levantamos en la mañana y ya abrimos la llave, ¿verdad? Del lavabo, nos lavamos la cara. Qué rico, ¿verdad? No tenemos que bajar al río si está frío, ¿verdad? O si el agua está revuelta en el río. Abres tú la llave y tienes ahí una gran bendición, agua limpia, pura. ¿Cuántas cosas tenemos en el día a día y no nos damos cuenta hasta que nos son quitadas? Por eso este ser, ¿verdad? Se le da la autoridad de quitar la paz de la tierra e inmediatamente los hombres empiezan a pelearse. ¿Por qué son las guerras en la actualidad? Pues por territorio, por codicia, por los materiales. ¿Qué quieren? Pues quieren el uranio, quieren el petróleo, quieren más territorio, ¿verdad? Y rencores de generaciones pasadas. Infortunadamente, la gente no le enseña, o el ser humano no puede enseñarle a sus hijos perdón. ¿Qué es lo que les enseña? Rencor. ¿Sabes qué? Aquellos mataron a tu abuelito y mataron a tu mamá, ¿verdad? Ellos son los enemigos, hay que matarlos, hay que acabar con ellos. Y la gente de generación en generación va arrastrando rencores por los cuales esas guerras son prácticamente interminables. Solamente Dios puede traer paz y puede traer una nueva etapa, una nueva era. El jinete, ¿verdad? Pues hizo esto, solamente se llevó la paz y el ser humano hizo todo lo demás. ¿Qué representa su espada? Pues representa esa autoridad bélica, ¿verdad? Yo soy el que puedo hacer que en la humanidad nuevamente haya guerras, haya pleitos. Y es lo que estamos viviendo en la actualidad. Bien, vamos a la siguiente parte. Versículos 5 al 6. Entonces, se abre el tercer sello. Dice así la palabra de Dios. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí había un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bien, entonces, este cuarto ser, ¿verdad? Negro, ¿verdad? El caballo negro, es ese decreto de Dios, ¿verdad? El tercero, del tercer sello, es el decreto de que va a haber hambre en la tierra. En los tiempos de Egipto, ¿verdad? Cuando los hebreos estaban entre los egipcios, ¿verdad? Cuando José estaba entre los egipcios, Dios envió un hambre a toda la tierra. Muchas veces Dios hace eso, lo hace por tiempos, temporadas, ¿para qué? Para que la gente busque a Dios. Entonces, el propósito, ¿verdad? De este juicio es que la gente pueda volver sus ojos también a Dios y que también aquellos que han vivido impíamente empiecen a padecer los sufrimientos de esos juicios que Dios ha decretado. Bien, la balanza, ¿qué significa? Es cuando se racionan los alimentos. Por ejemplo, Dios le dijo a un profeta, mira, vas a tomar tal cantidad de pan, tal cantidad de agua, esa va a ser tu ración. Porque el pueblo de Israel, él estaba profetizando, cuando sean sitiados, cuando sean asediados, van a tener que racionar su pan para que puedan sobrevivir el más tiempo que sea posible. Así lo hacían. Sitiaban la ciudad, los enemigos estaban por fuera y adentro estaban resistiendo. ¿Qué tenían que tener? Pues alimentos y agua. ¿Cómo es que una ciudad caía? Si le podían cortar el suministro de agua o cuando se les acabaran los alimentos, pues ya no había más que hacer, tenían que salir, ¿verdad? O solamente que derribaran la muralla.
Pero bueno, en este caso, esa balanza, ¿verdad?, era para racionar los alimentos y nos habla de hambre, pero también de desigualdad. ¿Por qué? Porque mientras una balanza se supone que es para dar un peso justo, sin embargo se está marcando desde el cielo una ración. Va a costar tanto el trigo y va a costar tanto la cebada. Ujú. Sin embargo, también habla del aceite y del vino. Fíjense que las porciones de trigo, o más bien el precio que se le pone ahí al trigo en aquel tiempo, era 12 veces más alto su valor a el normal. Sería como tener una devaluación 12 veces, ¿verdad? Que digamos el precio, no sé, si a nosotros nos cuesta un kilo de harina, ¿cuánto cuesta? ¿15, 25 pesos? ¿20 pesos? 20 pesos. Imagínense 12 veces 20 pesos. ¿Cuántos serían? 240 pesos, ¿no? Que un kilo de harina te costara 240 pesos. Que un bolillo, ¿verdad? Que nos cuesta, no sé, 3 pesos, sería, sí, ¿verdad? Costaría 36 pesos, ¿verdad? Y el salario mínimo, pues ¿cuánto es? Son como 250, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, para comprar un bolillo te gastarías 36 pesos, imagínate. Apenas podrías comprar para tu familia, no sé, unos 8 bolillos. Unos 8 bolillos, imagínate, y no te quedaría para nada más. Va a ser un tiempo en el que todo va a ser carísimo. Sin embargo, la orden es: no dañes el aceite ni el vino. Por otro lado, quiero comentarles que la cebada también tiene otro precio, ¿verdad? Mientras el precio que se le da al trigo, dice aquí 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. O sea que la cebada va a estar más barata. Pero la cebada era el alimento que se le daba a los animales, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que como va a estar tan caro el alimento para el ser humano, pues incluso vamos a tener que comer, o la gente va a tener que comer alimento para animales para poder subsistir. ¿Has probado el alimento de tu gato? No, ¿verdad? Yo tampoco. Bueno, no lo hagan. Pero imagínate que te tengas que comer las croquetas de tu perro, porque no hay que comer. Sería tremendo. Sería tremendo. O no digamos las croquetas, ¿verdad? Digamos más bien las sobras que normalmente se le dan al perro. Bueno, a veces digo, tal vez en la actualidad no se usa mucho, pero en mis tiempos, ¿verdad? Las sobras de la comida, de la sopa, del guisado, todo eso se revolvía con tortillas, se le echaba más agüita, ¿verdad? Se hacía como un caldito y eso se le daba al perro. Imagínate que tengamos que comer esa situación, pues va a ser un tiempo muy difícil. Dios nos libre de que tengamos que nosotros padecer esas cosas, ¿verdad? El aceite y el vino son artículos más caros, suntuosos, y dice que esos estarán disponibles para quienes lo puedan pagar. Como siempre, ¿verdad? Hay gente que tiene mucho dinero, ¿verdad? Ellos no van a padecer esa escasez, pero mucha gente, la gran mayoría de la humanidad, va a pasar hambre. Bien, vamos al cuarto sello. Versículo 7 al 8 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí había un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bien, entonces, ¿qué vemos aquí? Como resultado de ese gobierno, de ese eh, autoritario, ¿verdad? Ese gobernante, ese hombre, ¿verdad? Ese dictador, es la palabra que quería encontrar, ese dictador, ¿verdad? Al principio pareciera como que va a haber prosperidad, pero sin embargo después va a haber escasez, va a haber hambre, va a haber injusticia, va a haber riqueza solamente para algunos y va a tratar de establecer su propio sistema de religioso, ¿verdad? Que propiamente, ¿verdad? Pues es: adórenme a mí
porque yo soy el mero mero, ¿verdad? Yo soy el que, como Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que se va a presentar como si fuera Dios. Entonces, la muerte y el Hades, ¿verdad? Entonces van a entrar en acción. Eh, Ninguna cosa puede hacer Satanás o sus ángeles si ellos no tienen autoridad de parte de Dios para poder actuar. Ujú. Ahora sí que, aunque es algo que es negativo, es algo de las tinieblas, sin embargo, Dios siempre tiene control de todas las cosas. Va a haber una guerra, va a haber una batalla, sí, contra las huestes de las tinieblas, pero sin embargo, Dios ya nos ha anticipado que va a haber una victoria ahí. Y esa victoria es de Él, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, la muerte, ¿verdad? Y el Hades están sometidos. La gente que pues rinde culto a estos, especialmente a la muerte, ¿verdad? Pues está en un grave error. ¿Por qué? Porque la muerte es un sirviente. Y aquí lo vemos claramente en la palabra de Dios. Como la muerte es un sirviente de Dios. Si Dios lo determina, va a actuar. Y si Dios no lo determina, no va a actuar. ¿Verdad? Apenas estaba viendo en una publicidad que luego sale en Facebook o algo así, que dan terapias, ¿verdad? Para que las personas puedan estar en paz con la muerte. Fíjense, qué terrible, ¿verdad? Que la gente pueda estar en paz con la muerte, ¿verdad? Y entonces que de esa forma puedan apreciar mejor la vida, ¿verdad? O sea, un tremendo engaño de Satanás para envolver a las personas en el culto a la muerte, ¿verdad? Mientras que Dios es vida, ¿verdad? Y Él venció a la muerte. Mucha gente vive engañada pensando, ¿verdad? Que haciendo un pacto con la muerte se les va a prolongar la vida. No, al contrario, ¿verdad? El diablo es un mentiroso. Y todos sus seguidores, que también la muerte, ¿verdad? Proviene de ahí, ¿verdad? También son mentira. Todas sus estrategias, todo eso precisamente lleva a la muerte, a la destrucción de las personas, ¿verdad? Nuestro pacto con quién debe ser, con Dios. Con nuestro Dios tiene que ser ese pacto y no solamente para vivir muchos años aquí en la tierra, sino para tener vida eterna. Un pacto con la muerte que nos va a llevar a una muerte más rápida y una eternidad en el infierno, que significa la muerte segunda, en la cual la persona queda completamente excluida de la gloria de Dios, de la presencia de Dios por la eternidad, lo cual es muy terrible. Es más terrible que cualquier otro tormento, estar lejos de la presencia de Dios. Si aquel ángel con quitar la paz, ¿verdad? Se causaron grandes guerras o se están causando grandes guerras. Ahora imagínense todos los atributos que tiene Dios. Dios es amor, Dios es paz, Dios es verdad, Dios es justicia, Dios es misericordia. Y no acabaríamos de mencionar todos los atributos de Dios. Ahora, alguien que esté separado de Dios para siempre, nunca podrá tener ninguno de esos atributos. Así es. Va a vivir en tormento, va a vivir en enfermedad, en tinieblas, en angustia, en dolor, etcétera. Bien. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:21, ¿verdad? Dijo que en aquel entonces habría una gran tribulación como nunca la ha habido. Entonces, no es un tiempo en el cual vaya a haber paz. Estamos ya hablando, ¿verdad? Que cuando viene este corcel, ¿verdad? Amarillo, este jinete amarillo, ¿verdad? Em, Empieza ese periodo de gran tribulación. Bien, vamos a la siguiente. Tenemos entonces un quinto sello y Apocalipsis 6, 9 al 11 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, entonces
aquí ya no hay caballos. Aquí lo que nos está hablando, ¿verdad? Es otra visión en la cual debajo del altar se pueden ver las almas de aquellas personas que murieron por el testimonio de Jesús. ¿Qué significa morir por el testimonio de Jesús? Cuando la gente, ¿verdad? Cuando ese gobierno, ese nuevo gobierno, declare que el ser cristianos es ser ilegal, que el ser cristiano va en contra del orden. ¿Cómo se está manejando en la actualidad? ¿Verdad? Bueno, se dice que las personas que son, bueno, no racistas, sino más bien son homofóbicas, ¿verdad? Que tienen un tipo de fobia a ciertas cosas, ¿verdad? Son perjudiciales, ¿verdad? Y bueno, sí, en potencia. En potencia una persona que, digamos, desprecia a cierto grupo de personas puede ser perjudicial. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Es bien sabido que mucha gente, mucho tiempo a las personas de gente de color se les ha perseguido, se les ha humillado, se les ha castigado, se les ha lastimado, se les ha segregado, no se les han dado muchos años, ¿verdad? Y cientos de años se les privaron de sus derechos, ¿verdad? Se busca y se ha tratado de buscar en Estados Unidos que haya más justicia, pero aún así todavía no se ve, ¿verdad? Sin embargo, imagínense, eh, que se ha declarado el cristianismo como algo ilegal, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que nosotros como cristianos, por rechazar el pecado y rechazar ciertos pecados que las gentes cometen, entonces también somos homofóbicos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios habla muy claramente de lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros tenemos que apartarnos de lo que es malo, ¿verdad? Y si una persona quiere venir y contaminarnos con lo que es malo, pues no podemos aceptarlo, ¿verdad? Si una persona se quiere unir en yugo desigual con un cristiano, ese cristiano o esa cristiana no puede aceptar eso. ¿Por qué? Porque fuimos separados, fuimos escogidos por Dios. ¿Por qué el mundo odia a los israelitas? Porque fueron escogidos por Dios. ¿Por qué el mundo odia a los cristianos y ese odio va a aumentar más? Porque fuimos escogidos por Dios, ¿verdad? Entonces es algo necesario que va a suceder. Ujú. eh, el cristianismo va a ser declarado como ilegal, ¿verdad? Y por esa causa muchos van a morir. Entonces, esas personas son las que se ven que están ahí debajo del altar. Y bueno, ¿por qué están debajo del altar? Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando se hacía el holocausto, ¿verdad? Una parte de esa sangre también se ponía eh, en el, ¿cómo se llama? En la base de ese altar, ¿verdad? Em, Le voy a pedir a una persona que busque Levítico 4:7. Igual si nos lo pueden poner en pantalla. Levítico 4:7. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció como un sacrificio, como un cordero, para poder librarnos del juicio de Dios derramando su sangre, ¿verdad? Como una ofrenda. ¿Qué nos dice Levítico 4:7? Aquí lo tenemos, bien. Dice, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Recuerden ustedes que toda la Biblia está entrelazada. Y se le dijo a Moisés, las cosas que estás viendo, que yo te mostré en el tabernáculo, son figura, ¿verdad? Son representaciones de cosas del cielo. Y entonces aquí, proféticamente, cuando el sacerdote estaba poniendo la sangre en los cuernos, pero también estaba poniendo en la base del altar, estaba hablando, ¿verdad? De aquellas personas, aquellos cristianos, aquellos fieles seguidores de Cristo, de Dios, que van a tener que padecer y su sangre va a ser derramada como una ofrenda delante de Dios. Bien.
¿Qué es lo que hacen estas personas? Ellos están clamando por justicia. Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? ¿Hasta cuándo, verdad? De los moradores de la tierra. Quiere decir que eh, gran parte de la gente que queda en la tierra, pues ya son gente que está perdida. Son gente que han negado, que están determinados a no saber nada de Dios. El Señor Jesucristo aquí en la tierra dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿verdad? Entonces igual se le dice a estas personas: sí, ok, no se preocupen, ¿verdad? Descansen, pónganse estas vestiduras blancas, ¿verdad? Porque eso se va a cumplir. El juicio, ¿verdad? De vengar la sangre que ha sido derramada, su sangre que ha sido derramada, se va a efectuar. Dios es paciente. Nosotros quisiéramos que la justicia fuese así, rapidísima, ¿verdad? De parte de Dios. Pero Dios tiene sus tiempos, ¿verdad? ¿Por qué Dios se da sus tiempos? Porque Él espera que los pecadores se arrepientan, ¿verdad? Siempre Dios es muy paciente. Así es que ellos reciben vestiduras blancas, ¿verdad? Que significan gloria, significan santidad, ¿verdad? Y dicen: descansen, esperen, ¿verdad? Sean pacientes. Bien, vámonos a la apertura del sexto sello. Versículos 12 al 14 dice que miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como una tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando le es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Bien, entonces, como resultado, ¿verdad?, de la apertura de este sello, hay una catástrofe tremenda en la tierra. Yo siempre me he preguntado, ¿verdad? No sé si ustedes sepan, ¿verdad? Pero hay lugares aquí en la tierra, en una parte alta de una montaña, pueden encontrar fósiles marinos. Qué extraño, ¿no? ¿No les parece? Y, por ejemplo, esa sal, ¿verdad? Que llaman del Himalaya, ¿verdad? Que está en una parte alta, pues supone que es sal de mar de hace millones de años. ¿Cómo es que llegó hasta ese lugar tan alto algo que estaba en el mar o estaba en el fondo del mar? ¿Cómo fue posible? ¿Verdad? Si ven ustedes cómo está constituida las capas de la Tierra, ¿verdad? No es uniforme, ¿verdad? Hay partes, ¿verdad?, que están invertidas, partes que están, digamos, que deberían de estar en cierto nivel, ciertos estratos, y están en otros estratos más altos. Todo esto, ¿de qué nos habla? Que la Tierra de tiempo en tiempo ha sido removida. De tiempo en tiempo ha sido removida. Desde que fue creada, ¿verdad? Hasta cuando dice la palabra que el diablo fue arrojado del cielo, ¿verdad? Entonces creemos nosotros que él vino a traer caos aquí en la tierra. Y después Dios viene a traer nuevamente orden. ¿Qué es lo que podemos encontrar en este pasaje? Que una vez más, todos los elementos van a ser movidos. El mar, ¿verdad? La tierra, el aire, las nubes, el cielo, todo va a ser conmocionado. ¿Por qué? Por la presencia de Dios. El Señor, cuando viene a hacer sus juicios, ¿verdad? Cuando viene en persona, porque ahorita Él está en espíritu, ¿verdad? Pero cuando Él viene con su gloria, no hay quien pueda resistirle. Las montañas huyen, ¿verdad? No se encuentra lugar para ellos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Una persona que me busque Sofonías 1, 14 al 16, y otra persona Salmos 18, 7. Sofonías 1, 14 al 16. Ajá. Sofonías capítulo 1, versículos 14 al 16.
Gloria a Dios. ¿Cómo dice? Ajá. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces vemos que el día de Jehová es un día tremendo. Es el día en el cual Dios viene a juzgar. Ujú. En el Antiguo Testamento es Jehová el que viene a juzgar la tierra, ¿verdad? Sin embargo, vemos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo efectúa la redención, dice la palabra que el Padre, todo el juicio se lo ha dado al Hijo, ¿verdad? Entonces, ahora lo que nosotros esperamos es la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero en su segunda venida, Él viene a juzgar, ¿verdad? En nombre del Padre. Porque ninguna cosa que hace el Hijo, gracias, ninguna cosa que hace el Hijo la hace por su propia cuenta. Todo esto es en obediencia al Padre. Si algo Dios ha querido hacer desde el comienzo del mundo es juzgar y poner orden y dar a cada uno lo que se merece. Si algo tiene Dios es que es un Dios justo, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, en la venida del Señor Jesucristo, en el día de Jehová, ¿verdad? Es cuando se cumple todo lo que Dios ha advertido desde el principio, ¿verdad? Recompensa para el que ha sido fiel, ¿verdad? Y castigo para el que se ha rebelado y se ha opuesto a Dios. Bien, fíjense que en el Salmo 18:7 dice lo siguiente. Desde el 6 dice, en mi angustia yo clamé al Señor, clamé a mi Dios y él oyó desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él, ¿verdad? Entonces, siempre la presencia de Dios, cuando Dios se hace manifiesto, la tierra va a temblar. Todas las cosas van a ser trastornadas. La luz natural, ¿verdad? Del sol dice que va a ser opacada. Dice que el sol fue cubierto como con una tela de silicio y el silicio pues es una negrura muy negra, ¿verdad? Yo creo que es como el carbón, ¿verdad? Eh, la luz nocturna, que en este caso es la luz de la luna, dice que se va a volver en sangre. Nosotros estamos acostumbrados a ver todos los días la luz del sol y bueno, viene en la noche, vemos la luna bien bonita, pero ¿qué tal que un día el sol que salga es un sol negro? Imagínate, sería terrible. Y no de 5 minutos como ha sucedido en los eclipses, ¿verdad? Que dura el eclipse, no sé, 5 o 10 minutos y nuevamente se ve el sol, ¿verdad? Sino que imagínate que el mundo se quede completamente a oscuras. Pues de principio no podremos ver nada, aunque digamos, pues le prendo la luz, ¿verdad? Pero con los cataclismos y todas las situaciones que se dé, ni siquiera va a haber luz. Ahora, hoy vamos a estar a 26 grados, creo. Y en la madrugada estuvimos, creo, a 14 o 15, algo así, ¿verdad? A 24, ¿verdad? Bien. Ahora imagínate que el sol deje de dar su calor. ¿Qué va a pasar con la tierra? Se va a ir enfriando. Va a ser un frío tremendísimo cuando el sol deje de dar su luz. Y en la noche, pues a lo mejor ya la luna ahorita sale, pues que saliera la luna, pero que saliera toda roja como sangre. Va a ser una depresión tremenda, una tristeza tremenda el hecho de que ya no se pueda ver el sol como lo estamos viendo ahora en estos momentos, ¿verdad? Que estamos bajo el periodo, ¿verdad? En la cual Dios todavía tiene misericordia de este mundo.
Hoy es tiempo de arrepentirse, es tiempo de buscar a Dios, porque estas cosas pueden suceder en breve. Dice que las estrellas cayeron, ¿verdad? Y el cielo se trastornó y todos los montes y las islas se movieron de su sitio. Aquí, bueno, lo que estamos viendo, ¿verdad? La narración de lo que vio el apóstol San Juan. Ahora sabemos, ¿verdad? Que las estrellas que ellos veían, ¿verdad? Como cosas pequeñitas, pues realmente son soles tal vez mucho más grandes que nuestro propio sol, ¿verdad? Pero sí también hay astros como cometas, ¿verdad? Que de hecho en Yucatán, ¿verdad? Cayó creo uno, algo así. Bueno, hace mucho tiempo se dice, ¿verdad? Que en esa zona del sureste del país cayó un gran meteorito o cometa o algo y creó una caos, un cataclismo tremendo. Algunos hasta se atreven a decir, ¿verdad? Que ese fue el fin de los dinosaurios y todo eso que han encontrado como fósiles de una vida que existió antes de lo que ahora conocemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí en la palabra de Dios? Sea como sea, ¿verdad? Sean astros, ¿verdad? Sean cometas, sean meteoritos, sea lo que sea, van a caer cosas pesadas sobre la tierra y eso va a trastornar eh, el mundo tal y como lo conocemos. Bien, vamos a la siguiente. Llegamos entonces, ¿verdad? Estamos en el sexto sello, ¿verdad? En el cual ahora los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron de las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahorita mucha gente, ¿verdad? Critica a los poderosos. Se dice que toda la riqueza y el destino de la humanidad está en unas cuantas familias. No son billonarios, yo creo que son multibillonarios, ¿verdad? Unas cuantas familias que están sobre todo el mundo y que controlan todo el mundo y que tienen la mayoría de la riqueza del mundo. Mucha gente los critica, ahora dicen, ay, pues son quién sabe qué y todo. Bueno, pues Dios ya tiene un juicio para todas aquellas personas, ¿verdad? Si son impíos, tiene un juicio para ellos. Y ese juicio, ¿verdad? Dice que esos reyes de la tierra, esos grandes, esos ricos, esos capitanes, esos poderosos que pensaban que nunca les iba a pasar nada malo, que tenían, que eran dioses, que tenían todo bajo control. Dice que sobre ellos también va a caer el juicio, ¿verdad? ¿Ok? ¿Verdad? Y no solamente sobre esos, ¿verdad? Sino también sobre los siervos y sobre todo libre, ¿verdad? Sobre toda persona que de alguna forma, bueno, Dios ha determinado que tenga que padecer. Creemos, ¿verdad? Que si somos fieles, seremos arrebatados, ¿verdad? Creemos eso. Pero si no somos arrebatados, nos tocaría pasar estas tribulaciones con estas personas, ¿verdad? Por eso, ¿qué debemos hacer? Debemos santificarnos y debemos persistir en la salvación que Cristo Jesús es un gran regalo, dice la palabra, que no debemos descuidarlo, porque es un gran regalo muy costoso que nos fue entregado, ¿verdad? Entonces, sin distinción alguna, va a caer el juicio de Dios sobre toda la humanidad. ¿Cuál es el mayor temor de los impíos? Enfrentarse a Dios. Porque aquí en el mundo la justicia se compra. Aquí en el mundo, ¿verdad? Mucha gente puede hacer males y quedan impunes. No se les castiga. Dicen por ahí, ¿verdad? Que los que están en la cárcel no son los culpables, son los pobres. Porque no pudieron pagar para que los sacaran, ¿verdad? Pero realmente el malo, pues anda afuera. Porque él sí pudo pagar la justicia, más bien, pudo pagar la injusticia de un juez para que lo dejara en libertad. Pero en ese día, las cosas no van a ser como son en la actualidad. En ese día la justicia sí va a ser justicia. Y Dios va a castigar
al que realmente merezca ser castigado, ¿verdad? Entonces los impíos se van a tener que enfrentar a Dios y no le van a poder mentir ni van a poder argumentar nada, porque toda la verdad va a estar visible ante los ojos de todos. La ira del Cordero, ¿verdad? No es por lo que él hicieron. Dice aquí que ellos van a decir, caigan sobre nosotros a las peñas y a las montañas, ¿verdad? Escóndanos de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Quiere decir que el Señor Jesucristo viene, pero con una determinación tremenda, con ira, dice. Mucha gente dice, ay, es que Jesús es tan amoroso, ¿verdad? Tan tierno. Es cierto, sí. Ahorita en este tiempo es el tiempo de la gracia, es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo en el que podemos recibir su misericordia. Pero en ese día Él va a venir con su espada. Él va a venir con ira para castigar a todo aquel que ha hecho injusticia. Él no viene a vengar su sangre, ¿verdad? Él viene a vengar la injusticia que se ha hecho en la humanidad sobre los santos. Uh-huh. Bien, vamos a la siguiente. Y con esto terminamos. ¿Qué es lo que podemos nosotros encontrar aquí en esta sección de los 7 sellos? Bueno, ¿perdón? Bueno, de los 6 sellos que estamos viendo, ¿verdad? Aquí lo que podemos encontrar es que Dios en el Génesis, ¿verdad? Dio un principio. Ustedes saben que Dios es eterno. Él fue, Él es y será por siempre, ¿verdad? No tiene principio ni fin, pero Dios determinó hacer un espacio en la eternidad para crear el tiempo. Entonces, por eso dice en Génesis, en el principio, porque es decir que Dios estableció un principio. Pero así como es un principio, hay un final. Uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el alfa y la omega. Soy el primero y soy el último, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el que tiene la autoridad para poner fin a ese tiempo que también, junto con el Padre y junto con el Espíritu, dieron en la eternidad un principio y ahora en este libro, ¿verdad? Se está culminando la historia. Ya no va a haber más historia, ¿verdad? Ya no va a haber más tierra, que por ahí, ¿verdad? Los testigos de Jehová pues están esperando, ¿verdad? Sin ofender, es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Están esperando que ellos van a tener su paraíso aquí en la tierra, ¿verdad? Y pues qué tragedia va a ser cuando vean que su mundo se acaba y es destruido, ¿verdad? Por los juicios que vienen de estos sellos, de estos caballos que son liberados. Ese paraíso se les acabará. ¿Por qué? Porque el verdadero paraíso es el del cielo. Dice la Biblia, yo Juan vi descender a la nueva Jerusalén del cielo. Dice, el primer cielo y la primera tierra ya no existieron más. Se acabaron. Así es que aprovechemos este tiempo porque es un tiempo breve que Dios le dio a la humanidad y ese tiempo se va a terminar. Apocalipsis nos narra, ¿verdad?, la autoridad de Jesús para poner fin a esa primera creación y poner fin a los tiempos. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, la justicia de Dios pudo establecerse en la tierra. ¿Por qué digo esto? Adán y Eva pecaron. Todo aquel que peca, dice la palabra, está destituido de la gloria de Dios. Ellos fueron sacados del huerto del Edén, que era donde Dios estaba, y se puso un ángel que guardaba la entrada al huerto del Edén para que ellos no pudieran regresar. Dios había perdido al hombre para siempre, o el hombre había perdido a Dios para siempre. Era un destino. Era algo fatal. Sin embargo, Dios, ¿verdad?, en su misericordia,
y en su preconocimiento él ya sabía qué hacer, ¿verdad? Y entonces inicia el plan de salvación y de redención, dándole desde el principio la promesa a Adán y Eva de que no los iba a abandonar. Y le dice a Eva, de tu simiente voy a levantar a uno que va a herir a la serpiente, ¿verdad? Dice, la serpiente a ti te va a morder en el calcañar, pero tu descendiente, ¿verdad? Va a destrozar la cabeza de la serpiente. Gloria a Dios. Como nuestro Dios es tan bueno, tan misericordioso, que desde ese momento da una promesa maravillosa de salvación que se viene cumpliendo en este último tiempo. La justicia de Dios sobre la serpiente, el juicio de Dios sobre todos aquellos que quisieron seguir a Satanás, a sus demonios, a su idolatría. Esos son los juicios que están pendientes, pero que no pudieron ser ejecutados hasta que nuestro Señor Jesucristo cumplió la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Así como el hombre fue robado, fue engañado, todos aquellos que creen en Cristo Jesús pueden ser rescatados. Sin embargo, Dios no obliga a nadie. La persona que quiera, ahí hay una puerta de salvación que se llama Cristo Jesús. Pero todo aquel que quiera seguir en el pecado y quiera seguir en las tinieblas, pues va a seguir en eso hasta que caiga el juicio de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Dios establece un salvoconducto de salvación, ¿verdad? Porque de alguna forma, bueno, si el diablo sedujo a la humanidad y se apropió de ella, ¿verdad? Lo justo era que Dios hiciera algo y Dios lo hizo, ¿verdad? Entonces Dios provee un salvoconducto a la humanidad y entonces ya no es que el ser humano está indefenso ante Satanás y es cautivo. El ser humano tiene una posibilidad de salvarse. Si el ser humano decide creer en Cristo Jesús, ¿verdad? Tiene esa oportunidad de salvación. Si el ser humano decide seguir en las tinieblas, también tiene esa opción. Uh-huh. Entonces, el juicio de Dios ahora puede ser ejecutado. De otra forma, diría alguien, pues, ¿cómo puedes ayudar a una persona que no tiene ninguna oportunidad de dónde escaparse? No tiene una salida. Sí hay una salida, pero quien no tome esa salida, ¿verdad? Y se rebela contra Dios, más adelante vamos a ver cómo la rebelión llega a un grado tal que aún estando bajo el juicio, dice la Biblia que maldecían a Dios. Tremendo, tremendo, ¿verdad? Cómo a pesar de estar padeciendo el sufrimiento, el castigo de su pecado, ellos seguían todavía aborreciendo a Dios, ¿verdad? Bien, Isaías 42:4 dice lo siguiente: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Voy a leer un poquito antes, dice, no gritará ni alzará su voz, ni la oirá oír en las calles, como si fuera un político. Uh-huh. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, ¿verdad? No se va a cansar, no va a desmayar hasta que pueda establecer en la tierra justicia, y dice que hasta el extremo de la tierra, que es donde colinda con el mar, dice, hasta ahí va a llegar la justicia, hasta ahí va a llegar su ley. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tiene esa maravillosa función de que la justicia de Dios se puede establecer cabalmente en la tierra, ¿verdad? Si Él no hubiese hecho, si Él no hubiese realizado esa salvación, ¿verdad? Sería una injusticia que Dios castigara a los impíos. ¿Por qué? Porque si una persona está bajo el poder de Satanás y no tiene ninguna forma de escaparse, ¿cómo se le puede juzgar? Pero si el evangelio es predicado y la gente entiende su pecado y se da cuenta que hay un Salvador
y que el pecado es malo y lo destruye, y que sí hay un Dios, ¿verdad? Porque parte del engaño de Satanás es, no hay Dios, yo soy su Dios, ¿verdad? Pero el Evangelio, ¿qué es lo que establece? Sí hay un Dios verdadero, hay un Dios bueno, hay un Dios amoroso, pero también es un Dios justo. Así es que Jesucristo viene a establecer esa justicia aquí en la tierra. Finalmente, ¿verdad? En respuesta a la fe, al Evangelio, a la obediencia al Evangelio, a Dios, Él salvará al piadoso y castigará al impío, que es lo que es la culminación en Apocalipsis. Los juicios de Dios se efectúan. Así los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir, ¿verdad? Su mensaje, aún por breve tiempo, está vigente. ¿Y cuál es el mensaje principal de nuestro Señor Jesucristo? El siguiente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el rico, el injusto, el que ha acaparado todos los bienes y ha causado que otras gentes padezcan y tengan hambre, el que ha pecado y con su pecado ha dañado a otras personas, el que se ha postrado ante ídolos y ha adorado la obra de sus manos en vez de adorar al Dios de los cielos, el que ha robado, ¿verdad? El que ha roto los mandamientos de Dios. Todas esas personas son llamadas al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si ahorita no está recibiendo el castigo de su pecado, sí lo va a recibir. Sí lo va a recibir, y aquí está establecido. Pareciera a veces como que Dios no está actuando. Y mucha gente así piensa: no, Dios, la religión, a mí no me pasa nada, yo soy inmune, yo tengo dinero, yo tengo palancas, yo, yo soy, ¿cómo se llama? Estoy con los jueces de esta tierra, yo tengo comprada la justicia, a mí no me va a pasar nada. Mucha gente está confiada y está viviendo sus pecados. Pero Apocalipsis nos da una advertencia. El juicio sí va a llegar. Y si no ha llegado es porque Dios tiene un tiempo para cada cosa, ¿verdad? Pero el juicio va a llegar. Por eso el mensaje del Evangelio principalmente es: pon atención. Más te vale que te arrepientas de lo que estás haciendo, porque ahorita en el sistema en el que estás protegido, en el sistema en el cual tú estás, que no te ha llegado la justicia de Dios, eso se va a acabar, porque está muy cercano el reino de Dios. Y en el reino de Dios sí hay justicia. Ahí no te vas a librar. Ahí no te vas a salvar. Ahí tu dinero no va a valer nada. Ahí tu poder no va a valer nada. Ahí, seas pobre o seas rico, serás juzgado justamente por Dios. Por lo tanto, ¿verdad? Esa palabra arrepentíos, ¿verdad? Es más te vale que lo entiendas ahorita y que te arrepientas antes de que venga ese día en el cual seas castigado por tu pecado. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por este mensaje tan maravilloso, porque Apocalipsis es el cumplimiento de esa justicia, de ese plan maravilloso de nuestro Dios, de juzgar y darle a cada uno lo que merece. Los santos, dice la palabra, serán recompensados. Los impíos serán castigados. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña, Señor, en esta mañana, cómo Jesucristo tiene esa autoridad, ese poder para desatar estos juicios. Estamos viviendo, Señor, en la actualidad, guerras, hambres, pestes. Y también, Señor, sabemos que en breve puede levantarse ese líder, ese hombre que va a querer
con su inteligencia y con su autoridad, dominar toda la tierra, Señor. Te pedimos que tus palabras, que la palabra que está escrita aquí en Apocalipsis, nos ayude, Señor, a permanecer y a vivir, Señor, en santidad y en entrega a ti, Señor, haciendo tu voluntad. Gracias te damos, Señor, porque tu Espíritu Santo nos acompaña, Señor, y nos motiva, no solamente para entender esta revelación, sino para vivir las cosas, Señor, que están escritas aquí. Guárdanos, Señor, de esa tribulación, de ese tiempo tan terrible, Señor, que está por venir sobre la humanidad. Que seamos hallados dignos, Señor, de ser raptados, Señor, de escapar de esta gran tribulación, Señor, que está por venir aquí a la tierra. Y Señor, te damos gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho, Señor, porque tus juicios son justos, Señor, son verdaderos, porque tu sacrificio, Señor, nos ha dado la salvación y nos ha librado, Señor, también del juicio venidero. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en esta salvación, en esta gran bendición, Señor, que tenemos a tu lado. No hay mayor tesoro, Señor, que estar junto a ti, Señor. No hay mayor riqueza, no hay mayor bendición, no hay mayor satisfacción, Señor, que vivir contigo, Señor, y para ti. Gracias, Señor, te damos por habernos escogido, Señor, y también por habernos llamado, y también, Señor, porque respondimos, Señor, a tu llamado. Ahora ayúdanos, Señor, a permanecer hasta el final, Señor, siendo fieles para, Señor, que recibamos esa corona, esas coronas que tú has preparado, Señor, para nosotros. Y no solamente eso, Señor, sino, como dice en tu palabra, una amplia entrada, Señor, en el reino de los cielos. Gracias te damos. Y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso a nuestro Dios. Dios es bueno. Bien,